Letras, vidas, vueltas y ejes del mundo. Es una ojeada plural al mundo y también un espacio en el que el auditorio y los conductores pueden reconocer varios ángulos de análisis. ¿Qué tal? Muy buenos días. Aquí estamos en su programa de todos los miércoles, Tetras. El compañero, mi amigo Sergio Becerril y yo estamos un miércoles sí, otro no. Y ahora traemos un tema que por demás es muy interesante para todos. Ha llamado la atención en todo el mundo. Algunos incluso hablan de este tema como si estuviéramos precisamente en la Tercera Guerra Mundial. Tal vez no alcance a ser algo así. Sin embargo, es la primera gran conflagración que encontramos en el siglo XXI. Eso, sin duda, nos duele y no podemos menos que voltear los ojos hacia allá. Hoy tenemos también la presencia de un amigo, de un compañero, vecino nuestro aquí en Carrillo Puerto, y él es Fernando Guzmán, quien como sociólogo ha hecho también varios análisis de la situación y es, además de todo, un activista que está pendiente de los acontecimientos de Querétaro, del país, del continente y obviamente del mundo, y justamente ha estado revisando el tema de la conflagración en Palestina, librada entre el gobierno de Israel y justamente la población en Gaza y en Cisjordania. Muy buenos días, Fernando. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Buenos días, Sergio. ¿Cómo no estás, te saludé. ¿Qué tal? Bueno, una raya más al tigre. Sí, caray, sí, perdón. Bueno, pues adelante, Gonzalo, con tu invitado. Vamos a ver que el tema que dices de la conflagración me interesa mucho, porque hemos dado muchos enfoques, Fernando, a este tema. Y pues la ambición del capital es muchísima, no importa la vida humana, ningún tipo de vida importa más que buscar obtener recursos, las mejores ganancias con el menor esfuerzo, y si el esfuerzo es dominar a través de la fuerza, someter a la población, apropiarse de sus recursos, pues ha sido la estrategia frecuente del desarrollo del capitalismo en el mundo. No vamos a decir que solamente Israel tiene el financiamiento del mundo, controla el capital norteamericano. Yo manejaba un dato solamente para compartirlo nuevamente, y este dato pues tendrá unos 8 años que sacó el Financiero, pero que no hay mucha modificación en esta información. 1.834 empresas en el mundo controlan el Producto Interno Bruto Mundial. 1.834 empresas. En el mundo. Sí, en el mundo. Y de esas 1.834, 1.400 son norteamericanas. 200 son japonesas y las otras 234 están distribuidas en el mundo. Hoy tenemos una guerra comercial, pero hay manifestaciones bélicas en distintas partes del mundo. Pero el ojo está puesto en Ucrania, un país impresionantemente rico en recursos naturales, metales sobre todo, y en Medio Oriente,
la Franja de Gaza es un lugar muy importante, paradisíaco para el Mediterráneo. Los recursos de Irán, Irak, Libia, son un botín, parece que fácil, para un pueblo ambicioso como es Israel y para un pueblo ambicioso como es Estados Unidos. Pero no contaban con la astucia de los rusos y de los chinos, que parece que neutralizan un poco el ímpetu y la ambición norteamericana e israelí. ¿Qué nos dices tú, Fernando? Pues de entrada yo concuerdo con el análisis y el dato también de cómo se va construyendo esta hegemonía en una aparente democratización del mercado, ¿no? Es como el mensaje que tratan de enviar, de decir, es que hay libre competencia y entonces los mercados pues pueden generar como sus propias estrategias de movimiento de sus mercancías, pero vemos que a final de cuentas cuando vamos haciendo el mapeo y vamos conectando como todas las industrias y las pequeñas empresas están conectadas y manejadas en una gama amplia que genera lo que Wallenstein denomina como el sistema mundo capitalista, de un modo de producción capitalista que ya no es nada más un modo de producción, ya es también una forma que se articula políticamente, y justamente eso es lo que pone en juego como la decisión política de muchos países, porque está, digamos, como subyugada a las decisiones de este mercado que hace y deshace y financia conflictos armados y financia genocidios y financia guerras, justo para estar ajustando constantemente, ¿no? Estar actualizando como el comportamiento de su mismo mercado, que es un comportamiento artificial. Hemos visto varios casos de escasez artificial, escasez de comida, escasez de recursos en territorios que son territorios justamente ricos en recursos, en materia prima, en fuerza de trabajo, y que siguen siendo esta denominada periferia, ¿no? Que igual podríamos como actualizar a lo mejor los términos, pero pues sigue siendo como el comportamiento que viene desde la época colonial, y vemos como ahora se va generando en un neocolonialismo, ¿no? Que bueno, todo esto lo menciono porque se centra justamente con lo que está pasando en Gaza, Cisjordania y la Palestina ocupada, en todos estos territorios que tienen que ver con cómo se genera todo este impacto y cómo la industria de la guerra justo saca tajada, ¿no? De todo esto, de cómo sigue, incluso también en lo que mencionaban del territorio de Ucrania, el conflicto entre Rusia y la Unión Europea y Estados Unidos, la OTAN en este caso, pues también ahí está presente la industria de la guerra, la búsqueda de los metales raros, ¿no? Que se le denominan, el establecer esta disputa por la hegemonía, mismo entre Rusia y Estados Unidos. Y la Unión Europea, pues ahí un poco como articulándose a los intereses de Estados Unidos, pero pues efectivamente, concuerdo con que está conectado el modo de producción capitalista con los conflictos y los genocidios. O sea, la guerra no es ajena a esta situación, sino más bien emana de esta situación, emana de estos ajustes del mundo económico, ¿no? Que constantemente se está articulando de esa manera. Y justamente el impacto que provoca esta lucha, esta guerra colonialista en Palestina ha impactado, digo, a mucha gente, y Querétaro no queda al margen, al punto de que justamente aquí en Querétaro, hace casi un mes, el 6 de agosto, se publicó una carta ciudadana en favor de Palestina, y la idea es aquí presentarla a nuestra teleaudiencia, presentarle esta carta ciudadana en favor de Palestina, y enseguida pues entrar nosotros en la reflexión acerca de los contenidos y los alcances de esta carta. Es una carta dirigida a las autoridades escolares correspondientes aquí en Querétaro, a las direcciones y coordinaciones de escuelas
públicas y privadas, a las casas hogar y centros de día y a todas las estancias infantiles y espacios educativos. Es decir, se ordena esta carta dirigida a la educación en Querétaro. Dice, la educación, pilar fundamental de una sociedad sana y funcional, vela por el bienestar de la niñez, base de las comunidades escolares en todos sus niveles. En instituciones públicas o privadas, el magisterio y su administración tienen la tarea de que todos los sectores estudiantiles cuenten con lo indispensable para crecer académica y socialmente. No solo eso, en la escuela, además del hogar, se educa en función de principios básicos y valores universales para que los educandos sean seres humanos mejores. Cuidar a la niñez implica velar por su integridad física, mental y emocional, además de promover que cuiden su realidad y efectividad de sus derechos. El presente documento, o sea, esta carta, parte de haber reconocido en México la presencia de la organización Heroes for Life, o sea, Héroes por la Vida, para hispanohablantes. Desde esa organización, jóvenes israelíes actúan en programas de formación para escuelas y comunidades y establecen contacto directo con la niñez, sector vulnerable de nuestra sociedad. Esos jóvenes son o recientemente han sido soldados del ejército de Israel, formados para acciones y operaciones bélicas y letales especiales. Desde el 7 de octubre de 2023, en contraataque a Hamas y a otros grupos de resistencia en Palestina, el Estado de Israel emprendió acciones de genocidio contra población civil de la Franja de Gaza y Cisjordania, con saldo superior a 55,000 personas asesinadas. Otras fuentes registran 200,000 o 300,000 muertes ya en enero de 2024. Es imposible precisar la cifra de muertos ocasionados por la destrucción de infraestructura civil o de salud que Israel ocasiona en la zona. 2/3 de esa cantidad eran mujeres y niños. En la fecha de redacción de esta carta, 6 de agosto de 2025, se calculó una cifra aproximada de 20,000 niños asesinados. Los pequeños tenían edades de entre 0 y 12 años, como si fueran un grupo escolar de 30 niños de primaria en México. El drama de esa niñez o bebés va de mal en peor. Han sido asesinados, han sido amputados, sin más instrumental que un bisturí, o han perdido a sus progenitores, familiares, amigos o conocidos. Desnutrición, hambre y sed por el bloqueo que viven de continuo arroja más víctimas a cada momento. A eso se suma el terror por bombardeos, falta de vivienda, sentido básico de pérdida, soledad y fragilidad. Mientras se redacta este texto, 90% de la población en Gaza está en la fase 5 de daños, con consecuencias fatales irreversibles. Padecen al menos 400 defunciones diarias y el cerco creado por el ejército israelí y los colonos impide el paso a todo tipo de ayuda. Israel sigue bombardeando Cisjordania, Líbano, Yemen y Siria. En Israel,
el servicio militar es obligatorio. 32 meses para varones y 24 meses para chicas. Esto implica estar activos en combates, hostigar a civiles, proteger a colonos extranjeros que agreden y destruyen espacios palestinos, atacar físicamente a personas de las localidades, que puede incluir asesinar a pobladores que denuncian tales ataques. Quienes objetan y no se enlistan por no emprender con estas obligaciones, por no cumplir con estas obligaciones, pueden enfrentar cargos hasta por 2 años de prisión. Los jóvenes que ahora, como voluntarios de Héroes por Vida, han terminado su servicio militar y por esa razón antes participaron en acciones militares en que mataron o vivieron ataques, hubo muchas pérdidas humanas. Ahora, como voluntarios, la organización Héroes por la Vida los envía a otros países. Por tanto, no se puede aceptar que luego de haber participado con alta probabilidad en asesinar niños palestinos, se quiera lavar la imagen del Estado de Israel con voluntariado humanitario. Exhortamos, pues, a padres y madres de familia, igual que a direcciones y coordinaciones escolares, a no aceptar visitas o apoyos de gente que probablemente ha sido partícipe o cómplice de genocidio, de crímenes de guerra y de agresiones de lesa humanidad en la Franja de Gaza. Si la palabra genocidio parece dura o sin fundamento, conviene advertir que somos testigos de la primera guerra de la historia que se dirige contra niños desarmados, y todavía más que posibles criminales de guerra se presenten a los escolares con cara amable del apartheid al que sirven. Inevitablemente surge la pregunta: para ser neutrales y eludir una postura política, ¿hay que mirar a otro lado y poner a la niñez al alcance de quienes masacran a pequeños palestinos? El ejército israelí, institución militar, ha violado sin titubeo a la niñez en Palestina. Aceptarlo es como permitir que un cártel interactuara con los hijos para mostrar su lado bondadoso. Es totalmente inaceptable. Por tanto, se precisa denunciar su presencia y sus intenciones, exigir a las autoridades correspondientes que los detenga, pedir a la Corte Penal Internacional que los juzgue criminales de guerra y romper relaciones con el Estado de Israel, así como todo lazo formal y académico. Esto lo firma el colectivo queretano por Palestina. Nada más. ¿Qué efectos quieres que produzca, Fernando? ¿O qué puede producir políticamente? Pues sobre todo es un exhorto, es un llamado a la congruencia. En el espacio académico, la formación nos lleva a pensar éticamente en cómo nos relacionamos como sociedad, como humanidad, y con otros seres vivos además también. Esta formación es una incongruencia que se vincule con espacios que han perpetrado crímenes de lesa humanidad, como lo menciona la carta. Es importante que las escuelas, desde todos los niveles, ya sea desde kinder hasta el nivel superior, universidades y posgrados, mantengan esa congruencia, mantengan esa mirada de sensatez ante lo que está pasando en los conflictos armados que hay alrededor del mundo y el genocidio que se está perpetrando en la Franja de Gaza y próximamente en Cisjordania, que ya empezaron también los mismos procesos o las mismas avanzadas que está pasando en Gaza. En este caso es un deber deontológico y axiológico de lo que se pretende formar desde las distintas universidades, que son personas con una perspectiva humanista y con una sensibilidad ante las situaciones de conflicto y de miseria, ¿no?, que se están generando a partir del genocidio,
pues ser críticos, analíticos y rechazar cualquier tipo de vinculación con una entidad que está generando este tipo de atrocidades, como es el perpetrar un genocidio en distintas dimensiones, como se ha hablado, ¿no? En este caso no estamos hablando únicamente de un genocidio desde los bombardeos y los disparos, que, bueno, recordemos que de acuerdo a los datos de Reporteros Sin Fronteras, más de 210 periodistas han sido asesinadas y asesinados en el territorio de Gaza. ¿Los han expulsado o los tienen cercados o los están matando de hambre? Efectivamente, y ningún conflicto armado registrado en el periodo del siglo XX-XXI se habían registrado tantas muertes de periodistas. Decimos que, por ahí decimos que no se mata la verdad, no se va a parar la verdad matando periodistas, y cuando las y los periodistas son el objetivo, entonces, ¿cuál es la intención, ¿no? de la entidad que está perpetrando ese tipo de acciones, como asesinar periodistas que están identificados en todo momento? También recordemos que los datos de la UNICEF han registrado que más del 95% de las escuelas han sido destruidas en Gaza. No hay posibilidad de retorno. Ahorita que estamos en un periodo de regreso a clases, las infancias palestinas, las juventudes palestinas no tienen la posibilidad de regresar a la escuela. No hay manera, incluso aunque se diera un alto al fuego, no hay manera de que regresen a los espacios educativos. Y precisamente... Fernando, pero yo quiero confrontarte como joven y como investigador y como autor de esta carta. ¿Qué efectos quieres que produzca? Hemos llegado al extremo del cinismo norteamericano e israelí. O sea, no le importa la vida. Vamos a sensibilizar a la gente, pero los encarcelan aquellas personas que se sensibilizan. Un autor, cineasta, escritor inglés en Londres se puso una playera con la leyenda: Israel es un genocida. Detengamos esto, hagamos algo por Palestina. Lo llevaron a prisión. Entonces, en Londres, kilómetros alejado de Palestina. México, Fernando Guzmán, una carta, no trae la playera, pero se la puede poner y le pueden decir, llamar la atención, porque hay una derecha exacerbada en México que puede decir: nosotros abiertamente apoyamos a Israel, que desaparezca Palestina. La ciudad de León envió un apoyo a Israel para que continuaran con este ataque a Palestina. Es decir, las contradicciones políticas, la ambición de la derecha del mundo, y digo de la derecha del mundo, queda explicada en la ideología. Y la ideología, al llamado de la sociología que representas, Fernando, no es un plan de vida, no es un sistema de valores solamente. Fundamentalmente, de una postura crítica, es falsa conciencia. Y la falsa conciencia que tienen muchos sobre el genocidio y el despojo con violencia que está haciendo Israel sobre los palestinos es una expresión tan, ¿cómo te puedo yo decir?, tan grave, tan extrema, como la que vivieron los propios judíos con el sistema hitleriano. Entonces, ¿qué queremos ahora para el mundo? ¿Les importa los ancianos? ¿Les importa la niñez? Los efectos que queremos producir son los que tenemos que continuar trabajando
como lo expresas bien, lo expresan bien en la carta, pero tenemos que poner un alto, porque ellos son los dueños del capital del mundo y con el dinero quieren hacer todo y pueden hacer todo, disponer de la vida con la mano en la cintura. Y no es cualquier vida, es la vida de los niños. Que eso es lo más preocupante, ¿sí? Entonces, háblenme de los efectos, porque podría quedar en discurso, y eso es muy grave cuando eso queda en el discurso, porque si significamos la carta, Gonzalo, la carta es espeluznante y es crítica y es una convocatoria a la rebelión. Es una convocatoria a que detengan no sé si llamarle holocausto, o no sé cómo llamarlo, en un extremo. Fer, ¿qué dices? Pues por supuesto hay una intención declarada por parte de la carta que, bueno, tengo que aclarar que no es mi autoría, es una autoría colectiva del colectivo de Querétaro con Palestina, pero también pues sumando como todo este dolor que estamos sintiendo ahora, ¿no? Se habla del dolor, pero también desde la reflexión, desde el análisis de la situación. Los efectos pues siempre van a depender de el trabajo o el seguimiento que se le esté dando a todo este proceso. Es por eso que hicimos una promesa, que es la de nunca dejar de hablar de Palestina, porque al no dejar de hablar de Palestina es no dejar de hablar de las problemáticas, los problemas que nos aquejan como humanidad. Es hacer la conexión entre lo que está pasando en el territorio palestino con lo que está pasando en el territorio latinoamericano, que está pasando en el Caribe, que está pasando en Asia, en África, que es, como bien lo mencionaban, el despojo del territorio, el despojo de los recursos, la explotación, la sobreexplotación de la vida humana, el catalogar qué vidas importan y qué vidas no importan, y eso se tiene que hablar porque es el efecto que se ejerce en todas partes, no solamente ocurre en el territorio palestino. En el territorio palestino lamentablemente está en una situación crítica que, como bien mencionaban y se menciona en la redacción de la carta, está en la fase 5 de hambruna, donde la población está muriendo de hambre en este momento, pero es el mismo financiamiento y es la misma maquinaria la que opera para despojar del territorio nuestros espacios, y ahí bastaría con echar una mirada a la historia de México y cómo Israel, no solo de México, de Latinoamérica, cómo Israel ha participado en colaboración con las dictaduras latinoamericanas para entrenar los escuadrones paramilitares en Colombia, en el genocidio que hubo también en Guatemala de la población mayaquiche y de la desaparición de las personas disidentes en el sureste mexicano en la Guerra Sucia. ¿Sí? ¿Sí? Pues entonces, pues ¿qué otra cosa se requiere? Yo creo que es pues seguir hablando, hacerlo visible, porque nuestro peor enemigo ahorita es la invisibilización del problema, el no entendimiento del problema. El recurso que tenemos por ahora es la reflexión, el análisis y compartirlo, dialogar, hablar, ir a los espacios comunitarios, a las vecindades, a los barrios, a los espacios académicos, a los espacios de trabajo y discutir lo que está pasando, que es algo que nos afecta a todas y todos. Sí, aunque Sergio también está señalando algo muy importante, además de la palabra, además de la denuncia, ¿qué otra cosa se puede hacer? A mí me gustaría, al regreso del corte, señalar cómo ha zarpado de España una flotilla humanitaria para romper el cerco a palestinos. Ahí hay una acción. Eso es muy importante. Sí. Entonces, solo que nos están haciendo señas de que vayamos a corte. Vamos. Y de regreso, digo, me gustaría hacer algunas puntualizaciones sobre esa flotilla humanitaria. Muy bien. Vamos a la identificación. Pues regresamos. Muy bien, Gonzalo. Tendrías por ahí un mensaje, ¿no? Sí, tenemos aquí un mensaje.
firmado por el maestro José Luis Álvarez Hidalgo. El mensaje dice lo siguiente: felicitaciones a Gonzalo, Sergio y especialmente a Fernando, un estudiante de izquierda siempre combativo y luchador por las causas más nobles de nuestro pueblo. Una aclaración: no se trata de una conflagración o de un conflicto bélico o una guerra, sino de un genocidio de Israel contra Palestina. Hay que llamar a las cosas por su nombre. Bueno, lo reconozco, tiene razón nuestro compañero José Luis, no es una guerra entre iguales, no es una guerra en que una parte lucha contra otra y la otra se defiende y a su vez agrede a la otra, sino aquí hay un genocidio, es decir, una acción de toda una organización en contra de un pueblo. Es una masacre. Es una masacre, pero en términos mundiales es para destruir a los palestinos. Sí. Y en ese sentido... Extinguirlos, sí. En ese sentido me importa recoger también una nota que salió, o un artículo muy largo, que salió ayer en la jornada y se refiere a la flotilla humanitaria que salió de España antier, es decir, el lunes, para romper el cerco en que se tiene atrapados a los palestinos. Y en esa flotilla, que está compuesta por 30 embarcaciones, donde van 700 personas, para buscar justamente entrar a Palestina y romper el cerco. Hay varios personajes, entre ellos artistas, actores, y uno de ellos señala que el hecho de que la flotilla esté en marcha muestra el fracaso del mundo a la hora de hacer que se respeten los derechos internacionales y humanitarios. Es decir, está fracasando el mundo para detener eso, que tiene que haber un movimiento especial, la flotilla, que vaya a buscar romper el cerco y rescatar la situación de los palestinos. ¿Está fracasando el mundo desde el Estado formal? Pregunto. No, porque eso también es lavarle la cara a las instituciones internacionales, Gonzalo. No están fracasando, están siendo cómplices de este genocidio, de esta atrocidad humanitaria, porque lo sabemos, ya no podemos tapar el sol con un dedo, Gonzalo. Ahora es más que evidente quiénes están participando y por qué están participando y por qué están agitando al mundo, porque se quiere recuperar económicamente y mantener la hegemonía, utilizaba el concepto Fernando, la hegemonía mundial. Y lo están haciendo con la mano en la cintura, bajo la complicidad de los gobiernos europeos. ¿Tú crees eso? Y que tenemos que organizar la sociedad civil para detener esto, para llamar a la cordura, a la conciencia de gobernantes insensatos que no les importa lo que opinemos, lo que digamos, sino lo que le importa es su economía, el ejercicio de poder. Fernando, tú eres joven, sociólogo, y te admiran por tu lucha, pero el discurso puede ser fácilmente callado, silenciado. Hay otras acciones. Esta flotilla vale, importa. No podemos irnos tan fácilmente a Palestina. Ajá. Pero ¿qué haces? Es que tú señalas, Sergio, y
¿qué otra cosa se puede hacer? ¿Qué cosas se pueden hacer? Y señalas cómo quedan silenciados ciertos estados, ciertos gobiernos y no se pronuncian ante la situación. Pero resulta que hoy parecería que las fuentes de poder son otras. El Fondo Monetario ¿Qué tienes en tus Internacional. manos en la democracia? ¿Qué? ¿Qué tienes en tus manos en la democracia, Fernando? Sí, la capacidad de decisión. Sí, pero es una capacidad de decisión de individuo. Aquí estamos encontrando a toda una sociedad, a todo un sistema, el israelí, en contra de un pueblo. ¿Sí? No es un asunto del individuo X, Y o Z, aun que fuera israelita, ¿sí? Que decide atacar a palestinos. No, se trata de todo un sistema. Pero tenemos que hablar de procesos históricos. Y un proceso histórico es un proceso histórico que ocupa un periodo histórico que va a orientar el desarrollo de la sociedad y los procesos civilizatorios del mundo. Entonces, en nuestras manos está señalar, denunciar, pero también participar en la orientación de la democracia, participar directamente donde tenemos que participar. Se levantó la voz. Quien sea insensible al contenido de esa carta, o ante la flotilla que sale, o ante una serie de acciones, o ante una serie de ciudadanos jóvenes, estudiantes que se mueven. Quien sea insensible, pues será insensible ante cualquier cosa. Lo que pero estoy yo tendrá señalando, consecuencias sí, también. pero lo que estoy queriendo señalar es que hoy hay superpoderes mundiales, ¿sí? Y que van incluso por encima de los intereses nacionales de tal o cual sociedad, de la sociedad mexicana, de la sociedad cubana, de la sociedad colombiana, etcétera, etcétera. Están por encima porque gobiernan desde el núcleo económico, desde el núcleo ideológico a toda la sociedad. Eso es lo que estoy también queriendo señalar. No es nada más que yo como individuo me quedo callado, no. De hecho, este programa en el que ahora estamos es una llamada de atención y esa es nuestra parte, ¿no? Pero hay otras cosas que están funcionando igualmente y cooptando las posibilidades de movimiento del mundo. O no sé qué dices tú, Fernando. Sí, yo creo que ahí un poco citaría como este análisis que hace Michel Foucault sobre las relaciones de poder, que habla de que el poder no se tiene, el poder se ejerce. Y como ejercicio, es un ejercicio que hay que comprender cómo funciona el entramado social, el entramado de las relaciones sociales, que se basa en la producción y la fuerza de trabajo, y que como generadoras o generadores de esa fuerza de trabajo, hablo en este caso de la clase trabajadora, estudiantes, obreras, obreros y todos los ramos, pues tenemos de hecho esa posibilidad, ¿no? Y entonces es el conectar con esa conciencia, no solamente conciencia de clase, sino conciencia humana, pero principalmente conciencia de clase, entendernos como explotadas, explotados por un sistema que utiliza todo el producto de esa fuerza de trabajo para generar estos ajustes económicos globales que decantan en genocidios, en la deshumanización de la vida. Es el entender cuáles son las herramientas que tenemos para poder generar los cambios drásticos que necesitamos, que nos surgen, porque estamos muriendo. Estamos siendo asesinadas y asesinados por este sistema, ya sea de forma lenta o de forma rápida. De forma rápida a través de los genocidios, de forma lenta a través de cómo la explotación nos roba nuestro tiempo de vida, de cómo el hambre y la miseria también nos roba nuestra capacidad de tener una vida plena. Entonces, la capacidad organizativa, eso es lo que nos da la herramienta a la cual
yo me vincularía, ¿no? El entender que la lucha tiene que ser colectiva, porque como bien mencionan, desde la lucha individual, pues es imposible, ¿no? Pelear contra este molino. Esta analogía que justamente surge en el periodo de las intifadas, que son estas revueltas civiles de la población, tanto de la zona ocupada de Cisjordania, lo que se denomina en inglés como el West Bank, o en la zona de Gaza, que es el que rompe, es una forma de iconoclasia, rompe con este mito de David contra Goliat, que está bien anclado en la identidad del pueblo judío, de cómo David vence a el gigante Goliat con una piedra, y como en las intifadas es la población civil la que con piedras se defiende contra los tanques, se defiende contra toda la capacidad armamentística que tiene Israel, y la ironía pues ahí está inserta, ¿no? en ese símbolo, y eso nos ayuda a entender, también el análisis histórico nos ayuda a entender que, por ejemplo, para el caso de México llevamos 500 años de procesos de colonización inacabada, de una conquista inacabada, ¿no? Porque normalmente lo fechan como en 1521, en este caso, discriminando como muchos procesos de resistencia, sobre todo de los pueblos como los pueblos de la región septentrional del México, que jamás fueron dominadas o dominados completamente, ¿no? Entonces, sabemos resistir como población y como humanidad, sabemos resistir a estos procesos, y lo vamos a seguir haciendo. El punto es que tanto vamos a permitir que se vuelva crítico la situación, ¿no? O sea, cuántas muertes tienen que generarse para que la gente despierte y diga ya es suficiente, porque ya es suficiente. Y creemos que efectivamente tenemos que utilizar como todos los mecanismos posibles para poder generar un cambio en las vidas que están siendo arrebatadas en el territorio palestino, y por eso, igual como bien mencionan, está la parte de la flotilla que no empezó en este proceso, no empezó en este momento histórico del conflicto y del genocidio, sino ya tiene más de 20 años, no, perdón, más de 10 años de experiencia, la Flotilla de la Libertad, que empezó como una iniciativa de la población turca y de otras partes, que ha sido constantemente asaltada por las fuerzas israelíes en mares internacionales, violando todas las normas internacionales, que ahora la característica de esta última flotilla que zarpó es que, bueno, va en dos fases, ¿no? Ahorita hablan de 30 barcos, son más de 50 barcos, con más de 44 países involucrados, pero de países que, aclarando que no son los países la figura del Estado-Nación. No son la figura del Estado-Nación, son la población, la ciudadanía la que va en esa flotilla. No son, no se preocupen, no son diplomáticos, no son gobernantes, no son representantes de las distintas naciones, es la población civil, y eso tendría que ser un llamado a la reflexión de todos estos países, de qué papel está jugando el gobierno de cada uno de esos países ante esta situación donde la población le está exigiendo que tome cartas en el asunto, la población le está exigiendo que tome alguna acción, y no responden. Se les olvida que es la población la que los puso en esos puestos, y es la población y la voluntad popular la que está generando esta reflexión y esta conciencia, y si no responden, entonces pues hay que empezar a cuestionar no solamente a las instancias internacionales y lo que está decidiendo la ONU, hay que empezar a cuestionar qué está pasando localmente, por qué no están respetando ese llamado a la solidaridad. ¿De qué manera justifica Israel el genocidio en Palestina? Israel ha justificado el genocidio en Palestina porque el genocidio no comenzó con el arranque del 7 de octubre del 2023, empezó desde hace más de 75 desde años. 1948, Desde cuando la ONU le 1948. da un lugar físico para Así la es. ubicación de Israel. Así es. Se infló el sapo. Empieza incluso mucho antes, en 1917, con la Carta de Balfour, donde incluso en el periodo de la Primera Guerra Mundial, que no había concluido todavía, ya se estaban, digamos, como administrando desde Europa, desde el occidente o el norte global, que se denomina ahora, ya estaban administrando el territorio. Y cuando Palestina todavía estaba ocupada por el Imperio Otomano,
ya estaban decretando que una parte de ese territorio, sin consulta a la población, iba a pertenecer a las migraciones europeas que continúan hasta la fecha, ¿no? Son migraciones europeas que van conducidas por esta ideología del sionismo, que es una ideología que comienza a finales del siglo XIX, que es la de la ocupación, que ahí hay que tener bien en claro que el movimiento en solidaridad con el pueblo palestino no es una cuestión religiosa, es una cuestión de humanidad. Y basta con darnos cuenta cómo cuando el Estado de Israel habla del pueblo judío, no habla del pueblo judío extenso, no habla del pueblo sefardí, no habla del pueblo, los judíos yemeníes, los judíos etíopes, de los judíos racializados, de los judíos no europeos. En este caso es un proceso que deja en claro el discurso nuevamente de la supremacía blanca occidental. Ese es a los judíos que se refiere y no judíos. Porque aquí tenemos bien en claro que no todos los judíos son sionistas y no todos los sionistas son judíos. Exacto. Bueno, pues entonces, Fer, pues, ¿qué hacer, diría? Hay varias Lenin. iniciativas. Hay varias iniciativas. Está, por ejemplo, el movimiento BDS, que es el de desinversión, sanción y boicot, que es un movimiento global. También ya tiene bastante tiempo ahí operando, haciendo esta propuesta de cuál es la acción ciudadana que se puede llevar a cabo para poder frenar el impacto del genocidio que hay en el territorio de Palestina. Y la desinversión pues es exigir a todas las empresas e instituciones que tienen inversión en Israel y que están alimentando la maquinaria de guerra de Israel, pues romper con esa inversión. El boicot, todas las marcas que están financiando también el genocidio, pues dejar de consumirlas. Y la sanción, pues exigir en este caso a las instancias internacionales en materia de derechos humanos que pongan las sanciones correspondientes. Pero quien pone la política y la agenda es Norteamérica, el pueblo estadounidense. Bueno, el no, gobierno, tampoco, el gobierno de los Estados Unidos. Y el gobierno no el pueblo. israelí. Ponen la agenda mundial. Así es. Entonces, bajo esa perspectiva, ellos definen cómo se justifican los genocidios o las invasiones. Históricamente así lo han hecho. Hay que invadir Venezuela. El cártel de los soles está comandado por Maduro. ¿No te parece? Hay que invadirlo. Son peligrosos para la democracia. Con la mano en la cintura ellos lo determinan, ellos lo dicen. La agenda mundial la definen ellos, no la ONU, la OCDE sí. Todas estas organizaciones están persiguiendo los principales intereses económicos para el capitalismo. Sí, aunque yo sigo insistiendo en algo que hemos comentado en este programa desde hace una buena cantidad de meses, y es que justamente el esquema que hasta ahora habíamos advertido de la singularidad y dominio o manejo de la situación por parte del Estado Nacional también se está perdiendo. Es decir, cuando entran organizaciones como el Fondo Monetario Internacional, como el Banco Mundial, etcétera, como los tratados de libre comercio. Quiere decir que el Estado, la vieja noción que teníamos, está a punto de perecer, ¿no? Y entonces tenemos que buscar otras estrategias de articulación de la sociedad justamente para poder tener efectividad en nuestras decisiones. ¿Qué tipo de guerra es esta? Yo no lo denominaría, como ya mencionaron anteriormente, yo no lo denominaría como una guerra, porque una guerra implica que hay dos fuerzas armadas enfrentándose. Pero guerra mundial. La guerra mundial es justamente, ¿no? De llamar Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, es un criterio artificial, porque pues todos los territorios han estado en conflicto permanente desde los procesos coloniales e imperialistas que amalgaman en el siglo XIX y tienen su
como su síntesis en el siglo XX y XXI, que es lo que... ¿Qué está en juego entonces? Está en juego la vida, yo diría, la vida en todo sentido. Para un hombre sensato como tú, Fernando, para los intereses del poder, del capital, de las Fuerzas Armadas, ¿qué está en juego? Control hegemónico, tú lo dijiste. Ahí estamos. Y entonces parecería que solo quedan dos posibilidades. Una, el silencio total. Vamos a callarnos. Ya no sigamos hablando del tema para no ¿Quiénes son los enemigos del pueblo y cómo o bien, luchan? tomar actitudes efectivas de rebeldía. Efectivas, ¿sí? Sí. ¿Sí? Pero la pregunta es cómo nos organizamos para eso, desde dónde lo hacemos, ¿sí? Sí. Yo felicito a esa carta por su contenido, porque hace claras referencias y muestra la evidencia que no podemos tapar el sol con un dedo, que denuncia y que convoca a buscar estrategias políticas y estrategias de acción que reviertan en un proceso histórico lo que se está viviendo en el mundo con delirios o personas delirantes como Trump, como Netanyahu, como Milei, como Bukele, como muchos de estos, en donde les vale poco la vida. Bueno, desgraciadamente se nos acaba el tiempo. Le agradecemos a Fernando que nos haya hecho partícipes de su pensamiento y seguiremos de estos puntos insistiendo hasta que nos aguante la fuerza, ¿sí? Muchas gracias a nuestra teleaudiencia y a ustedes mismos, a nuestro sistema de producción también. Hasta la próxima. Esto fue Tetras, Vidas, Vueltas y Ejes del Mundo. Programa que se asoma a la vida humana en sus diferentes expresiones, queretana, nacional o mundial. Una producción de TV UAC y XHUAQ Radio Universidad. Gracias por acompañarnos.